Si me veis sudando mucho es por el calor de aquí de Murcia, no me digáis que no me arriesgo por vosotros. Antes de empezar este vídeo quiero pediros perdón por una cosa, y es que este vídeo voy a tener que cortar algunas palabras, voy a tener que censurarlo un poco. No es por mí, es por la plataforma que uso, YouTube. 2000 años más tarde. Este vídeo no lo tenía pensado para hacerlo ahora. En verdad, este vídeo ha sido de una forma espontánea y ha sido por dos noticias muy importantes que han surgido esta semana. Una ha sido la huelga de actores de Hollywood, que va a dejar unos estragos muy importantes en la industria del cine. Que ese ya he preparado un vídeo que será lanzado la próxima semana. Esa será la primera noticia que abordaré la semana que viene. Y la otra noticia es la película Sound of Freedom, que es una película que ha llegado y ha roto taquilla. Nadie la veía venir y de repente ha desbancado a las grandes como Indiana Jones, que en su primer final de semana la ha destronado y ha sido la película más taquillera de Estados Unidos en los primeros 4 días de su estreno. Una película independiente con un 15% del presupuesto, por ejemplo, lanzado para Indiana Jones. Indiana Jones se gastaron $300 millones y esta película apenas 15. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Ya hay una polémica envuelta a la película por el tema que aborda esa película. Pero este vídeo no lo quería hacer sin antes haber visto la película, porque la película había sido lanzado en España. Y usando algunas técnicas de Hackerman. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Y he visto los primeros 10 minutos de la película y me ha parecido espectacular, que decidí esperar y verla en el cine, pero de cualquier manera quiero hacer un vídeo hablando sobre Sound of Freedom, sonido de libertad, y por qué esta película está causando tanto revuelo en Estados Unidos. Dentro vídeo. Sound of Freedom es una película independiente que nos cuenta la historia de Tim Ballard. Tim Ballard es agente de la CIA que tiene una agencia que se dedica a rescatar niños traficados y esclavizados sexualmente. Y esta es la historia de cómo Tim Ballard, él deja todo y se dedica a rescatar niños, que ha rescatado más o menos 4.000 niños en todo el mundo desde que fundó su agencia. La polémica de esta película no ha llegado tanto por el tema, que es una temática muy sensible. Además, Estados Unidos ahora está pasando un momento que está extremadamente sensible con el tema de los abusos sexuales a menores, justamente invocado por el tema de Jeffrey Epstein. Para quien no sepa un poco del tema, voy a hacer un pequeño resumen aquí. Jeffrey Epstein fue un multimillonario que tenía una red de prostitución infantil para las élites, y resulta este tío fue descubierto, fue detenido, y este personaje tenía una lista de nombres con gente famosa, tanto políticos, gente influyente del mundo, banqueros, incluso gente del mundo del espectáculo, que participaban de las fiestas en la isla privada de Epstein, donde hacía perversiones con menores de edad. Y Epstein, a pesar que fue detenido y fue metido en una cárcel anti-suicidio, y fíjate cómo acabó suicidándose, o eso dicen, porque es muy misterioso. La cámara de seguridad que lo grababa su celda falló el día que murió, y los dos guardias de seguridad que había, los dos desaparecieron en el momento de la muerte de Epstein, lo que da bastante sospecha. Yo mismo soy de los que creen que Epstein no se suicidó. El problema de Epstein no solo fue que él estaba envolvido con las grandes esferas, Donald Trump, la familia Clinton, la realeza inglesa, que también la familia de Joe Biden está envolvida en este caso. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, está siendo investigado por algunas cosas que podría tener en un ordenador portátil, que es el famoso portátil de Hunter Biden, que no se sabe dónde está, y que incluso tú tener información sobre lo que hay en ese portátil o saber dónde está ese portátil puede ser considerado ilegal en Estados Unidos ahora mismo, pues es un tema extremadamente delicado. En medio de todo esto surge la película Sound of Freedom. Y Sound of Freedom ha tenido varios problemas a la hora de producirse y de lanzarse al público. La producción de la película Sound of Freedom no se remonta a pocos años, empezó la producción en el año 2015, cuando Eduardo Barestegui, que es el productor, y Alejandro Gómez Monteverde entraron en contacto con Tim Ballard y decidieron hacer una película hablando sobre el tema de la trata de niños. Estuvieron desde 2015 hasta el año 2018 escribiendo un guión, y cuando tuvieron el guión preparado salieron a grabar en el año 2018. Y la odisea no empezó por ahí de esos 3 años de escritura del guión, ya empezó el problema de la preproducción. La preproducción tuvieron muchos problemas en el sentido de buscar un actor que interpretase a Tim Ballard, y se ofrecieron hasta 20 actores diferentes el papel, y todos ellos recibían un no continuamente, hasta que llegó la figura de Jim Caviezel. Jim Caviezel, para quien no esté tan familiarizado o lo mire y dice me suena de algo pero no sé de qué, es el actor que interpretó a Jesucristo en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Jim Caviezel es un magnífico actor. Lo que pasa es que es uno de esos actores olvidados por Hollywood por sus polémicas declaraciones, a las que también voy a hacer referencia un poquito más adelante en el vídeo. Jim Caviezel se embarcó en esta historia porque justamente comentó a los productores de la película que él había adoptado su tercera hija, y esa tercera hija que había adoptado en un país asiático había salido de una red de tráfico de niños. Sí, una bebé había estado en esa red de tráfico de niños.
Y a partir de ahí, Jim Caviezel junto con los productores se fueron a Colombia a grabar una parte de la película que transcurre en ese país. La película terminó la producción en el mismo año 2018, ya estaba preparada para ser lanzada, pero ocurre una fatalidad, y es que esta película estaba producida por Fox Latinoamérica, no la 20th Century Fox como alguna gente dice en internet, sino la Fox como cadena de televisión, que era como si fuese estas famosas películas que son películas para televisión, películas son más hechas para las propias cadenas o en caso de que sea muy buena, como ya pasó alguna vez, sacarla en cines. Pero Fox es adquirida por Disney en el año 2018 y entonces la película pasa de ser propiedad de Fox Latinoamérica, pasa a ser propiedad de Disney. Y Disney se niega a lanzar la película en los cines o en sus canales privados. Y siempre usan el mismo discurso: esta película no es para Disney. Estamos hablando de que ya en esos años, este caso de Jeffrey Epstein ya había estallado, entonces estaba todo bastante caldeado. Pero también no sé hasta qué ese punto, cómo estaba la sociedad americana en ese momento con la noticia de Jeffrey Epstein. Y además que yo no sé cuál es también la influencia directa que tiene en la directiva de Disney. Porque recordemos que Disney tiene una agenda woke, una agenda LGBT muy importante. Aquí tengo que tocar lo LGBTI porque lo voy a tocar más adelante porque es importante para entender todo el contexto, todo lo que hay viviendo la historia. Y entonces ahí empezó una guerra entre los productores de la película Sound of Freedom y la ejecutiva de Disney para que la película salga, se desvincule de Disney. Y finalmente Eduardo Verástegui, el productor de la película, consigue comprar los derechos de vuelta de la película para poder venderla a distribuidoras para lanzarla. Pero claro, ocurrió la pandemia y la cosa quedó parada un poco hasta que la cosa volvió a normalizarse. Y se lleva otra gran sorpresa, es que ninguna de las 20, 30, 40 distribuidoras que hay en Estados Unidos quiere lanzarla, ni siquiera las plataformas de streaming como Amazon Prime o Netflix. Lo que es curioso porque son plataformas que tienen películas o series que abordan el tema y curiosamente esta película no querían tenerla en el catálogo. Ya en una desesperación, Eduardo Verástegui, basado en los datos de que la propia película da y la propia FBI da, Estados Unidos es el mayor consumidor de pornografía infantil y tráfico de niños del mundo y su mayor proveedor es México, donde los productores y el director provienen. Entonces decidieron hacer una gira interna dentro de los estados diferentes mexicanos con los gobiernos para poder distribuir la película. Y ahí es cuando llega el milagro. Reciben la llamada de la distribuidora más pequeña de Estados Unidos que se llama Angel Studios. Y eso lo hacen justamente en mayo de este año, el año 2023. Angel Studios adquiere los derechos de distribución de la película y la película es lanzada el día 4 de julio, el día de la independencia americana. Y la película llega finalmente a cines. Y ahí es donde estalla toda la polémica. El problema principal de esta película son dos aspectos. Ya dentro de la propia historia contado, el lanzamiento de la película casi milagroso, por el gran esfuerzo de los productores para sacar la película adelante, ya os imagináis por qué la gente está reclamando y sobre todo por qué, la gran pregunta es por qué las grandes distribuidoras no han querido lanzar esa película al público. Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace y esa pregunta ha hecho que se cree teorías de la conspiración. El problema también no es solo ese, es que el actor Jim Caviezel, como he dicho antes, estaba cancelado. Es un actor que está como Mel Gibson o Lars von Trier, que ha tenido varios desentendimientos en el pasado y ha dicho cosas bastante polémicas por las cuales se ha apartado. Jim Caviezel se dijo declaraciones de apoyo al grupo QAnon. Para quien no sepa tampoco qué es el grupo QAnon, el grupo QAnon es básicamente el brazo político de los terraplanistas. Son un grupo de negacionistas de Estados Unidos muy importante. Este grupo QAnon fue el famoso que lideró el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Ese grupo es el que Jim Caviezel dice que hace parte. Aquí ya voy a hablar, por ejemplo, una cosa personal mía. Yo he llegado a ver dos entrevistas con el productor, con Agustín Laje, que es un divulgador latinoamericano de, si no me engaño, argentino, y con el psicólogo Jordan Peterson. Y una cosa me chirriaba muchísimo era cómo se presentaba sobre todo el productor de la película. Él no se presentaba como productor de la película Sound of Freedom, se presentaba como activista. A mí se me encienden las luces rojas cuando veo a alguien produciendo una película y declarándose no como productor sino como activista. Ya hablé de eso, por ejemplo, en la serie de Los Años del Poder, cómo me ponía la cabeza con un bombo a hacer marketing en una película, tú declarándote activista de eso. Ese es el primer punto que a mí me chocaba mucho cuando veía las entrevistas y ellos se declaran abiertamente activistas y no productores o actores de la película. La segunda cosa que chirría mucho es que todos ellos son fundamentalistas cristianos, o sea, son evangélicos, son cristianos de estos más tono un poco más radical. Jim Caviezel dice, por ejemplo, para que tengáis una idea de cómo son locos estos tíos, Jim Caviezel dice que él interpretó a Jesús en la Pasión de Cristo y ahora va a interpretar a Jesús nuevamente en la Resurrección de Cristo, que es la película que está haciendo ahora Mel Gibson,
Freedom porque las iniciales de su nombre es JC, Jesucristo. Por eso, entonces cuando yo veo todos estos elementos me resultan bastante chocantes. Pero eso no quita de que la película tenga un pozo de verdad. Es tanto que Joe Biden tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones sobre una cosa bastante escandalosa. Y es que entran en Estados Unidos más o menos en torno de 320.000 niños sin adultos, y de los cuales 85.000 no se sabe dónde está. Y Joe Biden tuvo que ir al Congreso a responder de si eso era verídico. Joe Biden, entre politiqués y tal, llegó a admitir que sí, realmente no se sabe dónde está el paradero de esos 85.000 niños. Y es muy preocupante esto porque, según explica el propio Jim Caviezel, el tráfico de humanos está creciendo más, ya superado como al tráfico de armas, y está cerca de superar el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque una raya de cocaína tú la consumes una vez y ya está, pero a un niño lo puedes usar hasta 5 o 10 veces al día. Por eso que la gran visceralidad de la historia, porque muchos medios de izquierda, justamente por causa de esos puntos de ser gente que es más extremista cristiana y ser gente de que también puede tener ideales ligados a grupos conspiranoicos, han generado como que esta película es una gran conspiración, es una película para gente conspiranoica, que esto no es real. Y ahí es donde se ha levantado la gran polémica. Porque el caso más sangrante de esto es el caso de la revista Rolling Stone. La revista Rolling Stone recientemente escribió un artículo que definía la película Sound of Freedom como una película para padres que se creen superhéroes con gusanos en el cerebro, o agujeros de gusano en el cerebro, o sea, la mente podrida. Y al mismo tiempo estaba divulgando y haciendo al avance de una película de Netflix llamada Cuties, que es una película que básicamente es la historia de niñas que bailan sexualmente y se sexualizan delante del público adulto, lo que es bastante intrigante. Y además, lo más grave o lo más chocante es que el editor de la revista Rolling Stone había sido detenido hace algunos meses por tensión de pornografía infantil. Entonces ahí es donde vemos la gran hipocresía de los medios de izquierda americanos, y ahí es donde gira toda la polémica, pues se habla de la conspiración de esta película no quieren que la veas. Y realmente yo creo que no van por ahí los tiros, yo creo que van más de el mensaje de no importa el qué, lo que importa es el quién te lo cuenta. Y esto lo veo muy claro, pues por ejemplo cuando las películas que tienen un foco más de izquierda hablan por ejemplo sobre la pedofilia dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo la película The Post, que habla sobre el famoso reportaje que hizo el Washington Post, que desvela la gran red de pedofilia que había dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Y este es un problema que para mí es el más grave. No es tanto el negar que esa realidad existe, porque es una realidad existente. El problema es que yo tengo que tener el monopolio sobre lo que yo digo, y eso a mí me da mucho miedo. Es tanto que el problema de estos grupos, que justamente lo que hablaba en el vídeo de no es el qué, es el quién, es que estos grupos identitarios lo que suelen hacer es coger cuestiones muy sensibles perante el público y perante la gente y hacerte un discurso hiper emocional con el que te intentan intuir y te dejan poca base racional, en la que te dicen o tú estás conmigo o tú estás contra mí. Si tú estás contra lo que yo digo, tú estás contra este colectivo, y tú estás a favor del racismo, tú estás a favor de la homofobia. Si tú no estás conmigo, estás a favor de la trata de niños. Y ese discurso es lo que me da miedo, porque si este problema que aborda la película es real. Yo he vivido en un país latinoamericano llamado Brasil. Yo vivía en Brasil, en una ciudad del litoral, y en la ciudad donde vivía eran unas ciudades consideradas para los europeos más bellas de visitar hace 20 años, pero de repente empezó a salir una mala fama de la ciudad, que era un lugar de prostitución. No solo eso, era prostitución sobre todo de niños. El turismo extranjero en esa ciudad comenzó a disminuir. Es tanto que en esa ciudad específicamente, en los restaurantes y lugares de ocio tienen obligatorio, como aquí en España por ejemplo tienen los locales que tienen que tener obligatorio ese cartel que dice aquí tienes hoja de reclamación, o en los bares tienen que tener obligatorio el cartel de prohibido fumar o zona de fumadores, pues directamente lugares de ocio había un cartel que hablaba sobre el trato sexual con niños, y además te facilitaba un número de atención a las posibles víctimas de este tipo de casos. Y además no solo eso, yo mismo en la universidad cuando estaba estudiando, unos compañeros míos hicieron una película, un corto, hablando o intentando explicar una historia que ocurrió en esa ciudad durante el Mundial de Fútbol de 2014, que 8 niños desaparecieron en la ciudad en un tiempo de 14 días. Y entonces además os voy a contar aquí una historia para que entendáis cómo esto es fuerte en los países latinoamericanos. Yo tengo un amigo mío que es abogado, y cuando él entró en la universidad para estudiar abogacía, en su clase, era una universidad pública, había muchos alumnos de su edad, y se percató que había un señor bastante mayor, tenía unos 40, 50 años, que no era el perfil medio de la clase, y durante una de estas famosas presentaciones que se hacen grupales, de decir oye, yo soy fulano de tal y he venido a estudiar esto porque me gusta esto, este señor dijo básicamente lo siguiente: me llamo fulano
fulano de tal y estoy aquí porque sufrí una gran injusticia, fui detenido, fui a la cárcel y estoy aquí para estudiar una manera de que más personas como yo no sean detenidos por este tipo de crímenes. Entonces todo el mundo, wow, muy bien, tal, un tío que ha venido para luchar contra el sistema, tal. Y al final, cuando llegaron al trabajo final de conclusión de curso, se supo por qué este tío había sido detenido. Este tío era el dueño de un bar en una playa nudista de Brasil y había sido detenido por posesión y distribución de material pornográfico infantil. Y lo que él quería era legalizar la pedofilia. Y se baseaba sobre todo en textos de John Money, que para quien no conoce, John Money fue un psicólogo neozelandés, que él fue el padre del término ideología de género y del término disforia de género, fue este señor que lo creó, y que era ampliamente pedófilo y un pederasta. Y este es el señor que da toda la base, vamos a decir, tipo científica al movimiento LGBTI. Por eso siempre existe como un intento o una ligación directa que se hace al colectivo LGTBI con la pedofilia, porque no es el único, hay más médicos que son pedófilos y que son la base de la ideología del movimiento LGTBI, pero eso no voy a hablar hoy, no voy a hablar de eso aquí porque este canal no va de eso, va de cine. Yo solo quiero decir que veáis Sound of Freedom. Yo creo que a pesar de toda la polémica es una película que debéis ver. Por lo que he escuchado es una película a pesar que el trailer muestra como si fuese una película tipo Taken, I will find you, and I will kill you. no una película así tipo más de en plan secuestra a mi hija y tengo que ir a salvarla, es más bien como un thriller psicológico de los años 70, que a mí eso ya me atrae bastante porque a mí me gusta mucho el cine de los años 70. Eso, ver la película, pues yo creo que merece la pena. Ese es el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar en este canal y apoyarme un día más. Lo que hiciste con el vídeo de Blade Runner 2049, cremita para vosotros, besitos para vosotros. Muchas gracias, dale like, comentar y compartirlo. Creo que sobre todo este vídeo debéis compartir porque aquí intento ser lo más imparcial posible, intento no tomar bando, intento ser lo más central posible porque no me interesa ni entrar en la histeria de esta película, la película que no quieres ver, ni en la histeria de esta película es una mierda porque está producida por un grupo de ultracristianos y de gente de QAnon. Pues muchas gracias por estar en un vídeo más y un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.